Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que en este trimestre estamos estudiando ese tema muy importante que es peregrinando por el desierto en la segunda parte. Y en esta semana que comenzamos, una nueva semana, vamos a estudiar un tema muy interesante que es saliendo del Sinaí. Y para esto me gustaría invitarle a que nos acompañara a leer en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 11, que nos dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Con este pensamiento, me gustaría invitarle a hacer una oración. Quiero que nos arrodillemos, si le es posible, y si no, ore con nosotros en su corazón. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos agradecer por su misericordia y bondad. Queremos agradecer también por su palabra que hemos de estudiar en esta mañana. Queremos pedir que nos ayude a comprenderla y ponerla en práctica. De la misma forma pedimos su buen espíritu para asistirnos en todo, para grabar su verdad en nuestros corazones, de tal manera que podamos vivirla y también podamos pasarla a los demás. Bendiga a aquellos que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar a nuestro estudio de esta mañana y quiero que vayamos a ver el resumen de nuestra lección que está escrito en la Historia de la Redención, página 155, y nos dice así: las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios, que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente para que constituyeran una advertencia para los que viven cerca del fin del tiempo. Muy bien, entonces las amonestaciones que tenemos acerca de cómo los israelitas murmuraban, la manifestación de la ira de Dios, las transgresiones que ellos cometieron, todas ellas fueron escritas para los que vivieran después, pero también para los que vivieran en el fin del tiempo, o sea, para nosotros en este tiempo. Muy bien, así que vamos entonces a ir a nuestro apartado para el día de hoy, teniendo claro esto: las amonestaciones que pasaron todos los israelitas y todas las cosas que vivieron son para nuestro tiempo, para que nosotros aprendamos de esas cosas. Pero vamos a ir a nuestra primera pregunta en nuestro primer apartado para el día de hoy, que es viajando a través del desierto. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué Moisés invitó a Hobab a acompañar al pueblo de Israel y aceptó la invitación? Entonces, ¿cuál fue la razón de que Moisés invitara a Hobab? Y vamos a ver si aceptó esta invitación. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que me acompañen en la Biblia Sagrada a leer el libro de Números, capítulo 10. Vamos a ir allá, Números capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso 29 hasta el verso número 31. Y ahí leemos de esta forma: entonces Moisés dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel, o sea, Jetro, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar que el Eterno prometió darnos. Ven con nosotros y te haremos bien. Porque el Eterno había prometido el bien a Israel, pero él respondió: no iré, sino que volveré a mi tierra y a mi parentela. Moisés insistió: te ruego que no me dejes. Tú conoces dónde acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Moisés invitó a su cuñado y su cuñado dijo: no voy a ir. Y Moisés le insistió porque le dijo: pues tú sabes dónde acampar en el desierto y nos vas a ayudar para saber dónde hacer esto. Pero hay más. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Leamos otro texto en el libro de Jueces capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 16, el cual nos dice de la siguiente manera: los hijos del cineo, Hobab, suegro de Moisés, subieron con Judá desde la ciudad de las palmeras al desierto que estaba al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo.
¿Nos damos cuenta? Entonces, él dijo que no iba a ir, pero después vemos que en Jueces nos dice que estaban por allí. Pero ahora vayamos a un texto más en la palabra de Dios. Acompáñame a leer el siguiente párrafo de la palabra de Dios. Capítulo 4 de Jueces. Y ahora vamos a leer ahí el verso número 11. Eber, ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había puesto su tienda junto al encinar de Sanaim, cerca de Cades. Muy bien, ahí tenemos los descendientes también. ¿Se da cuenta? Tenemos los descendientes. Pero vamos a ir un poquito más allá. Dejemos que la pluma inspirada nos hable acerca de este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 681. De esta tribu, Cineos, procedía el cuñado de Moisés, Hobab, quien había acompañado a los israelitas en sus viajes por el desierto y por su conocimiento del país les había prestado valiosos servicios. ¿Se da cuenta? Entonces, esta era su tribu y por ahí tenemos que siempre andaba, pues les ayudó en su viaje que ellos estaban realizando. Muy bien, estamos claros en esta parte, así que vamos a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así, recuerde que estamos estudiando viajando a través del desierto. ¿Qué oraciones ofrecía Moisés cuando la nube se elevaba y el arca se ponía en marcha y cuando volvía a descender? ¿Cuáles son las oraciones que Moisés hacía? Pues vamos a ir a la palabra de Dios para entender. Vamos al libro de Números, Números capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 35 y verso número 36. Y ahí nos dice así: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Eterno, sean disipados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Eterno, a los muchos millares de Israel. Muy bien. Entonces esta es la oración que Moisés hacía, que primero le hablaba a Dios que se levantara y después le hablaba que volviera, ¿no? ¿Nos damos cuenta? Cuando esto se movía, cuando la nube se movía, cuando el arca se movía, Moisés oraba. Pero veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 393, nos dice así: Dios mismo dirigió a los israelitas en todos sus viajes. El sitio en que habían de acampar les era indicado por el descenso de la columna de nube, y mientras habían de permanecer en el campamento, la nube se mantenía asentada sobre el tabernáculo. Esto es, cuando ellos tenían que quedar en un lugar, la nube se quedaba allí. Ahora, ¿qué pasaba cuando ellos se movían? Leamos la siguiente parte de este párrafo. Mire cómo dice: cuando era tiempo de que continuaran su viaje, la columna se levantaba en lo alto sobre la sagrada tienda. Una invocación solemne distinguía tanto el alto como la partida de los israelitas. Muy bien, entonces invocaban a Dios y entonces Dios les indicaba el lugar donde debían acampar y cuando debían moverse de ese lugar también. ¿Nos damos cuenta? Así que es un asunto muy interesante lo que estaba pasando allí, y recordemos que Dios le mostraba cada lugar y cómo debían hacer y dónde debían estar, pero había una oración, una invocación a Dios. Muy bien, así que de la misma forma hoy nosotros debemos de no movernos sin la dirección de Dios. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarle a que tengamos una oración para concluir nuestro estudio. Acompáñenme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda ayudar y nos pueda guiar. Queremos pedir que pueda bendecir a cada persona que nos ve y nos escucha. Y pedimos también que su buen espíritu pueda dirigirnos en este tiempo. Guárdenos y ayúdenos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero agradecerle por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.